desarrollaron un entorno de videoconsulta médica con una inteligencia artificial, un robot que aparentemente es más eficaz que 30 médicos que fueron probados a la par de este robot doctor. Y es un experimento que hicieron científicos que trabajan en Google. Utilizaron Gemini con otra inteligencia artificial. Exactamente. Y bueno, nos hicimos la pregunta, ¿vamos hacia ahí? ¿Esto es el futuro? ¿Parte del futuro de la medicina puede orientarse hacia ese lugar? ¿Qué implicancias tiene la posibilidad de que la inteligencia artificial esté cada vez más, sea cada vez más partícipe de la atención médica? Ya lo vemos en otros ámbitos de la medicina también, en cuanto al análisis de estudios, pero en este caso es una interacción directa con el paciente a través de video, algo que hasta ahora sí había atención por texto, de inteligencia artificial, pero no de video. Este desarrollo de Google es nuevo. Así que dijimos, bueno, ¿a quién podemos consultar? Bueno, un experto que piensa estas cosas, que está siempre pensando en la salud, en la tecnología, en la filosofía de la salud, es Carlos Regazzoni, médico y doctor en medicina, es experto en medicina interna, diplomado en bioestadística y filosofía. Lo tenemos en línea, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Pablo Sigali y Mario Esman te saludan aquí en El Antídoto. Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, Mario. ¿Cómo les va? Bueno, la pregunta inicial sería esa, Carlos. A partir de esto que desarrolla Google, esta herramienta vos ves que puede llegar a ser una herramienta posible de la salud de acá a, no sé, esto es una prueba que se hizo, pero de acá a algunos años que esto sea posible. Sí, yo lo veo muy posible y de hecho no tantos años, lo veo algo que ya está empezando a cobrar realidad. Sintéticamente, sí, la idea es que varias de las actividades que hace un médico, donde fundamentalmente los médicos vemos un caso, hacemos un diagnóstico preliminar, solicitamos exámenes complementarios y con esos exámenes complementarios llegamos a un diagnóstico y con ese diagnóstico más o menos fundamentado o cierto, proponemos un plan terapéutico que luego monitoreamos a lo largo del tiempo y vamos rectificando, cambiando o simplemente queda establecido. ¿Eso lo puede hacer un sistema de inteligencia artificial? La respuesta es sí. Todavía sin lo suficiente nivel de confiabilidad que uno tiene en la certeza humana, no tanto por la confiabilidad en sí desde el punto de vista estadístico, o sea, qué tanto más preciso puede ser un diagnóstico hecho por un sistema de IA que el diagnóstico que puede hacer un médico, sino por el grado de madurez de la tecnología para asumir las responsabilidades legales. Porque entendamos que la máquina no entiende nada de lo que hace. Lo que pasa es que repite algoritmos automáticos y entonces provoca predicciones con modelos de agentes múltiples y muchas herramientas que si quieren entramos en detalles, pero básicamente lo que el aparato va a hacer es, te va a ver como si fuese un médico, emite y empieza todas las acciones propias de un médico. Esto yo lo veo muy probable con muy poco tiempo. Ahí les puedo hablar horas. Hay cada desarrollo que realmente son sorprendentes y los estudios que se están haciendo son realmente impactantes. Carlos, discúlpame, ¿esto es en medicina primaria? Digamos, en algo de primera línea. No solo. Por ejemplo, el monitoreo de pacientes en terapia intensiva es otra área que va a dar que hablar, porque ¿qué ocurre? Pensemos en un paciente en terapia intensiva. Es casi imposible que un médico esté mirándolo todo el tiempo. Claro. Y las señales de alerta a veces son incipientes y quizás incluso hasta pasa desapercibido para el ojo humano. Si vos rodeás al paciente o observás al paciente con un conjunto de sensores, lo que se llama tomás datos multimodales, una cámara, sensores de temperatura, frecuencia cardíaca y todo lo que quieras, entonces vos podrías tener prácticamente un mecanismo de inferencia, un sistema que monitorea automáticamente al paciente y mucho antes de que lo detecte el médico o el enfermero, te podría estar dando la alarma. Lo mismo pasa en el quirófano con el paciente que está anestesiado.
los sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial son muy promisorios y podría bajar muchísimo los problemas de, por ejemplo, las terapias intensivas. Piensen que ustedes, de los pacientes que hacen un paro cardiorrespiratorio, 30% tenía un signo premonitorio que nadie advirtió. Claro, la inteligencia artificial está ahí para ampliar, digamos, el foco, la lupa. Deja ver más. Palabra, sí, nunca mejor aplicada. La inteligencia artificial lo que hace es ampliar las capacidades. Es como el microscopio te permite ver cosas microscópicas, chiquitas, que no podés ver con el ojo humano, claro. O la tomografía te permite ver el interior del cuerpo, que vos no lo podrías ver con el ojo desnudo, digamos. Son como dos formatos, ¿no? Por un lado es el complemento, que vos decís en esos ámbitos, pero en el caso de este desarrollo de Google, habría como una tendencia al reemplazo, ¿no? Porque si básicamente va a haber mucho reemplazo. Ahí vas a tener un robot que se va a ocupar. Pero, ¿qué implicancias? Vos hablabas de lo legal. ¿Qué implicancias legales puede llegar a tener esto en cuanto a los datos personales de los pacientes? ¿Esto puede llegar a ser una traba para que esto se tenga un desarrollo? Bueno, datos personales, yo creo que como traba es una traba que habría que resolver, porque no puede ser una traba los datos personales de un paciente, porque hay manera de protegerlos y es mayor el beneficio que el pequeño riesgo que puede haber, que además nosotros estamos mucho más expuestos con nuestros datos personales cuando estamos en las redes sociales. Las redes sociales están mirándonos permanentemente, sí. Y lo mismo con montones de datos. Carlos, todavía no pudimos resolver las historias clínicas. Es verdad. Bueno, acá no podemos resolver el suministro de luz eléctrica en las casas, digamos. O sea, todavía tenemos cortes, ni el 4G en el teléfono. Vos todavía te pasa en la ciudad que cruzas una calle y te quedas sin celular en medio de la llamada. O sea, que si es por cosas que no se han podido resolver, son múltiples. Por supuesto que lo que pasa es que no te quiero dejar, Mario, sin la observación que vos haces tiene una connotación, que es, esto está yendo tan rápido que todo día que pasa que nosotros no logramos hacer un catch-up tecnológico, nos alejamos más. Y como hoy lo decía en una charla que tuve que dar en la Universidad de El Salvador, el futuro va a ser hipertecnológico y los países que no puedan ponerse, las sociedades, que no puedan tecnologizarse, van a tener una vida miserable. O sea, va a ser una vida disminuida, lamentablemente, porque todo va a venir del lado de la tecnología. Todo. La mayoría de los bienes se van a producir y distribuir gracias a la tecnología. Obviamente que hay cuestiones que resolver. Historia clínica podemos hablar horas. Yo creo que hoy ya deja de ser imprescindible, porque la historia clínica es un repositorio formal de información médica, donde vos tenés el repositorio y tenés el modo de evocar la información, que es como los médicos necesitamos que nos den información. Ahora, también hay una forma como el paciente le conviene ver su información. Y así podemos multiplicarlo por la cantidad de actores que interaccionan para promover la salud de una persona. Eso con la inteligencia artificial queda suplido, porque vos tu reloj, por ejemplo, ayer me mostraba un paciente, el reloj le toma la presión arterial, yo ya lo vi en China esos, se infla el manguito, la pulsera del reloj y te toma la presión, te toma la presión, la frecuencia cardíaca, te hace un pequeño electrocardiograma, te mide la saturación de oxígeno, te estima las calorías que estás consumiendo. Eso ni siquiera el médico lo puede hacer. Carlos, y por otro lado está el tema de la eficiencia en un contexto de recursos escasos, ¿no? Es decir, ¿cómo juega esta aparición cada vez mayor de la tecnología, de la inteligencia artificial en diferentes aspectos para tratar, digamos, de equilibrar un poco este estado de cosas que falta, digamos, la sábana corta por todos lados? Otro gran tema estás tocando. El modelo previo era, donde hay una necesidad de salud, yo pongo un profesional, una instalación sanitaria, cierta tecnología y medicamentos, y eso suponía que era la intervención del sistema para mejorar el nivel de salud de esa parte de la población. Esa era mi capacidad. Uh-huh. Ese sistema ya llegó a un límite de saturación. Está a 2 kilómetros de donde estamos ustedes ahora, a 100 metros, hay gente donde esa capacidad ya no es suficiente, por múltiples razones.
O sea, vos no vas a poder resolver los problemas de salud de la población mundial, que son inmensos, donde el 80% de los recursos lo consume el 20% de la población y el 80% de la población restante solo dispone del 20% de los recursos. Sí. Pues eso no lo vas a poder resolver con este modelo de pongo un médico, salita, ecografía y medicamentos, botiquín de primeros auxilios y ahí doy salud. Entonces ahí es donde entran estos mecanismos de inteligencia artificial, que hay muchísimas modalidades tecnológicas que lo que van a permitir es justamente, como vos bien decías, mejorar el nivel de diagnóstico, mejorar el nivel de monitoreo, va a aumentar la adherencia de los pacientes. Por supuesto que esto es la promesa tecnológica. Después está el acuerdo económico, que es el gran problema, porque, por ejemplo, hay muchísimos tratamientos para curar cánceres gravísimos. Ahora, esos tratamientos hoy en día se llegan solamente a los países ricos y a los sectores más aventajados. Y todavía no se ha podido poner de acuerdo el mundo para que los medicamentos que curan un cáncer lleguen a todos. No creo que sea distinto con la inteligencia artificial. O sea, hay que resolver ese problema. Seguramente. Bueno, ahí también está la cuestión de la inteligencia artificial participando de los ensayos clínicos y abaratándolos de alguna manera, ¿no? Se podría pensar a futuro eso, de que el hecho de que la inteligencia artificial allá en el camino muchas veces de un ensayo clínico genere, digamos, un costo menor al laboratorio que produce un medicamento, entonces ese medicamento al final del camino pueda salir a un costo menor. Es otro gran tema ese. Ya hay modelos, de hecho se acaba de publicar uno donde el MIT y Harvard hicieron un mundo, reprodujeron el mundo con 8.000 millones de agentes, donde los agentes reproducen diferentes cuestiones que se sabe que identifican a los seres humanos. Toda la información de las redes sociales es muy importante para esto. Sí. Entonces ahí se pueden hacer montones de simulaciones. Tiene que ver mucho esto con los gemelos digitales. Y sí, desde ya te digo que, primero que nada, la inteligencia artificial es una herramienta estadística. Es una herramienta de inferencia estadística, muy potente. Hasta hace 30 años solamente, o 40, solamente se podía hacer un test de T y un chi cuadrado, porque no había capacidad de cómputo para más y no se conocían más técnicas. Después apareció los análisis multivariados. Bueno, ahora con la inteligencia artificial eso se multiplica por 1000. Entonces estos sistemas tienen la capacidad, ¿qué hace la estadística? Encuentra regularidades que permiten predecir eventos no vistos. Vale decir, yo encuentro que los pacientes, a medida que aumenta la cantidad de años, aumenta el riesgo de hipertensión arterial. No le medí todavía la hipertensión arterial y vi que estaba elevada, pero ya sé que por ser un varón de más de 60 años, la probabilidad de que tenga la presión arterial elevada es de 1 en 2. Entonces automáticamente lo considero un paciente de riesgo hasta que efectivamente descarto que tiene una presión arterial. Bueno, estos modelos, modelos predictivos, con inteligencia artificial se han potenciado a niveles invistos. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Acaba de salir publicado un estudio que se hizo entre China y Reino Unido. Analizaron 3 millones de historias clínicas informatizadas, ahí le doy la razón a Mario, sí. Y simplemente con los datos habituales de una historia clínica, en la modalidad habitual en que esos datos están invertidos en la historia clínica, o sea, la radiografía, el análisis y las palabras que fueron siendo escritas a lo largo del tiempo, detectaron con un 90% de precisión, 90%, sí. Un año antes, 12 cánceres distintos. Y ustedes saben lo que significa ganar un año en el diagnóstico de cáncer en un paciente que estaba siendo visto en el sistema de salud, pero su cáncer aún no era detectable por los médicos. Eso vale. Lo mismo ocurre para la diabetes, ya hay modelos. Bueno, esto va a ir progresando y en poco tiempo, resueltos unos problemas que son legales y económicos, va a haber deployment, o sea, van a estar libres disponibles al público, como de hecho ya hay modelos de inteligencia artificial en las salas de radiología de los mejores centros de radiología de la Argentina. Carlos, ojalá puedas venir un día al estudio y para charlar de todos estos temas, seguir hablando. Tenemos 4 minutos de tanda y se nos acaba el programa.
Te agradecemos. Te agradecemos. Me encanta hacer radio a la noche, así que voy al estudio cuando quieran. Sí, te vamos a invitar para charlar de todas estas cuestiones y de salud pública, vos que administraste también la salud, así que tenemos que seguir charlando de estos temas. Carlos, gracias por la entrevista. Gusto enorme, saludos. Carlos Regazzoni, médico especialista en medicina interna, bueno, doctor en medicina, pasó por el antídoto. Nosotros nos vamos, Mario, vamos a la tanda y ya nos vamos.